Capítulo 1. Ahora mismo, en este instante exacto, alguien en algún lugar está entrando en tu mente sin pedir permiso. No está empujando la puerta con violencia. No está gritando. No está amenazando. A veces lo hace con una frase pequeña. A veces con una mirada. A veces con un silencio que pesa más que cualquier palabra. Y lo más inquietante es esto: esa persona probablemente no es consciente de lo que está provocando en ti. Tal vez ya siguió con su día. Tal vez ya olvidó la conversación. Tal vez ni siquiera le dio importancia. Pero dentro de ti, algo se activó. Algo se movió. Algo se tensó. Tu cuerpo lo sabe antes que tú. El pecho se aprieta. El estómago se cierra. La respiración cambia. La mente se acelera. Y de pronto, sin haberlo decidido, tu paz empieza a fragmentarse. No porque seas débil. No porque exageres. No porque tengas un problema. Sino porque eres humano. Tu cerebro fue diseñado para una cosa por encima de todas las demás: protegerte. Proteger tu vida. Proteger tu lugar. Proteger tu pertenencia. Durante miles de años, ser rechazado, humillado o excluido significaba peligro real. Significaba soledad. Significaba muerte. Y ese programa sigue activo en ti. Por eso una crítica duele tanto. Por eso una falta de respeto quema. Por eso un gesto de desprecio se siente como una amenaza. Tu sistema nervioso no distingue entre un depredador y una humillación social. Para él, ambos activan la misma alarma. Y cuando esa alarma suena, todo cambia. Las hormonas del estrés inundan tu cuerpo. El corazón acelera. Los músculos se tensan. La parte racional de tu mente se apaga parcialmente. No porque seas incapaz, sino porque tu cerebro cree que no hay tiempo para pensar. Cree que hay que reaccionar. Aquí nace el problema. Porque reaccionar no es elegir. Reaccionar es obedecer. Obedecer a un impulso antiguo que no entiende el mundo moderno. Un impulso que no sabe que ese comentario no te va a matar. Que esa persona no define tu destino. Que esa situación no es el final de nada. Pero cuando reaccionas, se siente real. Se siente urgente. Se siente personal. Y entonces dices cosas que luego lamentas. O callas cosas que luego te pesan. O revives la escena una y otra vez en tu cabeza, como si encontraras la respuesta perfecta pudiera cambiar el pasado. Horas después, días después, incluso años después, ese momento sigue viviendo dentro de ti. No porque fue tan grande, sino porque tu mente lo grabó como importante. Como peligroso. Como algo que no debía volver a pasar. Y aquí está la verdad que casi nadie te dice: cada vez que reaccionas de esa manera, entrenas a tu cerebro a reaccionar igual la próxima vez. Cada vez que te pierdes en la rabia, el miedo o la vergüenza, refuerzas el circuito. No lo debilitas. Lo fortaleces. No es falta de control. Es aprendizaje inconsciente. Por eso hay personas que parecen detonarte siempre de la misma forma. El mismo tipo de jefe. El mismo tipo de pareja. El mismo tipo de comentario. El mismo patrón repetido con diferentes rostros. Y llega un punto en el que crees que el problema es el mundo. Que la gente es insoportable. Que todos cruzan límites. Que nadie entiende. Que nadie respeta. Pero hay otra capa más profunda. El daño más grande no ocurre en el momento del detonante. Ocurre después. Cuando la otra persona sigue con su vida y tú sigues atrapado. Cuando la escena termina afuera, pero continúa adentro. Cuando el conflicto ya no existe en la realidad, pero domina tu mente. Ahí es donde entregas algo valioso. Entregas atención. Entregas energía. Entregas horas de tu vida a alguien que no está pagando ese alquiler. Y mientras tanto, tu vida real queda en pausa. No avanzas como podrías. No dices lo que quieres decir. No haces lo que sabes que podrías hacer. No porque no seas capaz, sino porque tu energía se dispersa en batallas internas que nadie más ve. Este es el costo silencioso de dejar que otros te detonen. No solo pierdes la calma del momento. Pierdes enfoque. Pierdes claridad. Pierdes dirección. Empiezas a tomar decisiones desde la herida y no desde la visión.
Desde la defensa y no desde la intención. Desde el impulso y no desde la sabiduría. Y aquí aparece una pregunta incómoda, pero liberadora. ¿Qué pasaría si nadie pudiera sacarte de tu centro sin tu permiso? No porque nada te afecte, sino porque tú decides cómo te afecta. No porque te vuelvas insensible, sino porque te vuelves fuerte. Las personas más poderosas del mundo no son las que nunca sienten. Son las que sienten sin perderse. Las que experimentan la emoción sin convertirse en ella. Las que entienden que una provocación es una invitación, no una orden. Invitación a reaccionar. Invitación a caer. Invitación a ceder el control. Y ellas aprenden a decir no. No con palabras. Con presencia. Este libro trata de eso. De recuperar ese espacio interno que creíste perdido. De entender por qué otros parecen tener tanto poder sobre ti y cómo ese poder puede disolverse sin pelea. No se trata de fingir que nada importa. Se trata de elegir que sí importa. No se trata de suprimir emociones. Se trata de gobernarlas. No se trata de cambiar a los demás. Se trata de dejar de ser rehén de sus comportamientos. En este primer capítulo has visto el origen. Has visto el mecanismo. Has visto que no estás roto. Estás condicionado. Y todo condicionamiento puede reprogramarse. Lo que viene a continuación es el camino. Paso a paso. Capa por capa. De la reacción automática a la respuesta consciente. De la esclavitud emocional a la soberanía interna. Porque la verdadera libertad no es que nadie intente provocarte. La verdadera libertad es que, cuando lo hagan, tú sigas siendo tú. Capítulo 2. La mayoría de las personas cree que reaccionar emocionalmente es algo pequeño. Un momento incómodo. Un mal rato. Una discusión más. Algo que se supera y ya está. Pero esa idea es una ilusión. Porque la reactividad emocional no es un evento aislado. Es un sistema. Y como todo sistema, tiene un costo acumulativo. Cada vez que reaccionas sin elegir, pagas un precio. A veces no lo ves de inmediato. A veces no lo sientes ese mismo día. Pero el cuerpo recuerda. La mente registra. El sistema nervioso aprende. Y con el tiempo, la factura llega. Empieza en el cerebro. Cuando vives reaccionando, tu organismo pasa demasiado tiempo en modo alerta. Estrés constante. Tensión constante. Vigilancia constante. El cuerpo no fue diseñado para sostener ese estado durante años, pero muchos lo hacen sin darse cuenta. El estrés deja de ser una respuesta puntual y se convierte en un fondo permanente. Como un ruido bajo que nunca se apaga. Y ese ruido cambia cómo piensas, cómo sientes y cómo decides. Tu mente se vuelve más estrecha. Menos creativa. Menos flexible. Más defensiva. Empiezas a interpretar el mundo como un lugar hostil, incluso cuando no lo es. Buscas amenazas. Esperas conflictos. Te preparas para ataques que no siempre llegan. Y cuando llegan, reaccionas más fuerte de lo necesario. Porque ya estabas cargado. Este es el círculo invisible de la reactividad. Reaccionas porque estás tenso. Y estás tenso porque reaccionas. Pero el impacto no se queda en la mente. Baja al cuerpo. La reactividad crónica afecta el sueño. Te cuesta desconectar. Te cuesta descansar de verdad. Incluso cuando duermes, el cuerpo no baja del todo la guardia. Despiertas cansado, irritable, con menos paciencia. Afecta la salud. La presión. El sistema inmune. La digestión. El cuerpo vive como si algo malo estuviera a punto de pasar, y ese estado sostenido desgasta. Y aún así, muchas personas siguen entregando su energía emocional como si fuera ilimitada. Como si no tuviera consecuencias. Como si mañana no importara. Pero importa. Importa en tu trabajo. Las personas emocionalmente reactivas suelen ser percibidas como impredecibles. No porque siempre exploten, sino porque nadie sabe cuándo algo les va a afectar. Hoy están bien. Mañana están cerrados. Pasado mañana están a la defensiva. Eso genera desconfianza. No por mala intención, sino por inestabilidad. En entornos profesionales,
La estabilidad emocional es una forma de liderazgo. Quien se mantiene centrado cuando hay presión se vuelve referencia. Quien se pierde en sus reacciones pierde credibilidad, aunque sea talentoso. Muchas oportunidades se pierden así. No porque falte capacidad, sino porque falta regulación. No porque no sepas, sino porque alguien no puede confiar en cómo responderás cuando algo no salga como esperas. En las relaciones, el costo es aún más profundo. Cuando reaccionas con frecuencia, el vínculo se vuelve tenso. La otra persona empieza a caminar con cuidado. A medir palabras. A evitar temas. No por respeto, sino por miedo al estallido. Y eso mata la intimidad. La conexión verdadera necesita seguridad. Necesita saber que puede haber desacuerdo sin castigo. Que puede haber emoción sin drama. Que puede haber conflicto sin destrucción. La reactividad convierte cada roce en una amenaza. Cada diferencia en una batalla. Cada conversación difícil en un campo minado. Y poco a poco, sin darte cuenta, las personas se alejan. No siempre físicamente. A veces emocionalmente. Se guardan cosas. Se protegen. Se cierran. Y tú sientes que algo no está bien, pero no sabes exactamente qué. El daño más profundo, sin embargo, no es externo. Es interno. Cuando reaccionas constantemente, empiezas a vivir desde tus heridas. No desde tu identidad. No desde tus valores. No desde tu visión. Te vuelves predecible. Fácil de provocar. Fácil de manipular. Porque quien sabe que te duele, sabe cómo moverte. No hace falta que alguien quiera hacerte daño. Basta con que toque el botón correcto. Y cuando otros pueden mover tu estado emocional, ellos tienen poder. Aunque no lo sepan. Aunque no lo quieran. Aunque no lo merezcan. Este es el verdadero costo oculto, ceder tu soberanía interna. Porque cuando reaccionas, no eliges. Y cuando no eliges, no lideras tu vida. La vida te empuja. Te arrastra. Te reacciona. Piensa en cuántas decisiones has tomado desde el enojo. Desde la herida. Desde el orgullo. Desde el miedo. Decisiones que luego no representaban quien quería ser. Palabras dichas para ganar una discusión y perder una relación. Silencios sostenidos para evitar un conflicto y perderte a ti. Caminos no tomados por miedo a la crítica. Sueños postergados por temor al rechazo. La reactividad no solo roba paz. Roba futuro. Pero aquí aparece una verdad transformadora. Las personas que más te detonan suelen señalar exactamente dónde necesitas crecer. No porque tengan razón, sino porque activan algo no resuelto. Son espejos incómodos. No reflejan quién eres, reflejan dónde duele. Y ese dolor no es una condena. Es una señal. Una señal de que hay creencias antiguas operando. De que hay miedos que no se han revisado. De que hay necesidades que no se han aprendido a sostener internamente. Cuando entiendes esto, algo cambia. Dejas de ver a las personas difíciles solo como obstáculos y empiezas a verlas como mensajeras. No de verdad absoluta, sino de información útil. No te gustan. No las justificas. Pero las usas. Las usas para entrenar. Para observarte. Para fortalecerte. Porque el verdadero poder no está en evitar el golpe. Está en no quedar roto después de recibirlo. Y aquí está la buena noticia, nada de esto es permanente. Nada de esto es tu identidad. Todo esto es aprendizaje. Y lo aprendido se puede desaprender. El cerebro cambia. El sistema nervioso se adapta. Los patrones se pueden reescribir. Pero primero necesitas reconocer el costo. Verlo completo. Sin minimizarlo. Sin justificarlo. Sin decir así soy yo. No. Así reaccionaste hasta ahora. Y eso puede cambiar. En el próximo capítulo empezarás a construir el núcleo de esa transformación. Una forma distinta de posicionarte frente al mundo. Una mentalidad que no depende de controlar a otros, sino de gobernarte a ti. Porque cuando entiendes el precio de reaccionar, empiezas a valorar el poder de elegir. Y elegir es el inicio de la libertad emocional. Capítulo 3. Hay un momento clave en este proceso.
Un momento silencioso, interno, casi invisible, en el que dejas de preguntarte cómo cambiar a los demás y empiezas a preguntarte cómo dejar de depender de ellos emocionalmente. Ese momento marca una frontera. Antes de él, vives reaccionando. Después de él, empiezas a elegir. Ese momento se llama desapego consciente. La palabra desapego suele malinterpretarse. Muchas personas la asocian con frialdad, distancia, indiferencia, dureza. Creen que desapegarse es dejar de sentir, dejar de importar, dejar de vincularse. Pero el verdadero desapego no apaga la emoción. La ordena. Desapegarte no significa que nada te afecte. Significa que nada te domine. Hasta ahora, gran parte de tu sufrimiento no viene de lo que la gente hace, sino de la relación invisible que tienes con sus acciones. Una relación basada en expectativas, necesidad de aprobación, miedo al rechazo o deseo de control. Cuando esa relación gobierna, cualquier gesto externo se convierte en un interruptor interno. El desapego rompe ese mecanismo. Empieza con una verdad simple, pero difícil de integrar: no puedes controlar el comportamiento de los demás, pero sí puedes decidir la posición desde la que lo enfrentas. Mientras intentes que otros cambien para que tú estés en paz, seguirás perdiendo. Porque estás poniendo tu estabilidad en manos ajenas. El desapego es retirar esa inversión. No se trata de resignación. Se trata de soberanía. Se trata de reconocer que tu mundo interno es un territorio propio y que nadie entra sin permiso, aunque golpee fuerte. La mayoría de las personas vive emocionalmente fusionada con el entorno. Si alguien está de mal humor, se contagian. Si alguien critica, se encogen. Si alguien ignora, se sienten invisibles. No porque quieran, sino porque nunca aprendieron a diferenciar lo externo de lo interno. El desapego crea esa diferenciación. Empiezas a notar algo fundamental: una emoción puede atravesarte sin convertirse en tu identidad. Un pensamiento puede aparecer sin convertirse en una verdad absoluta. Una provocación puede llegar sin convertirse en una reacción. Aquí aparece una nueva forma de mirar a las personas difíciles. En lugar de pensar ¿por qué me hacen esto a mí?, empiezas a preguntarte qué está pasando dentro de ellos. No como excusa. Como comprensión estratégica. Cuando alguien es hostil, rara vez es porque tú seas el problema. Suele ser porque esa persona está cargando frustración, miedo, inseguridad o dolor no resuelto. Eso no justifica el daño, pero cambia el lugar desde el que lo recibes. Ya no lo tomas como una definición de tu valor. Lo tomas como información sobre su estado. Este cambio es profundo. Porque el ego necesita personalizar. Necesita sentir que todo gira alrededor de él. El desapego le quita ese protagonismo. Te permite salir del centro del drama y observarlo desde fuera. Observar no es huir. Es ganar perspectiva. Con perspectiva, empiezas a ver cuántos de tus detonantes nacen de expectativas rígidas. Esperas que la gente sea justa. Esperas que sea consciente. Esperas que sea empática. Esperas que actúe como tú actuarías. Y cuando no lo hace, te duele. Pero la expectativa no cumplida se convierte en resentimiento. Y el resentimiento te encadena. El desapego no elimina expectativas. Las hace conscientes. Te permite decir internamente: preferiría que esto fuera distinto, pero no necesito que sea distinto para estar en paz. Esa frase cambia todo. Porque deja de haber una lucha constante contra la realidad. Dejas de gastar energía peleando con lo que ya es. Empiezas a usar esa energía para decidir cómo responder. Aquí entra una distinción clave: influencia no es control. Puedes influir poniendo límites, expresando necesidades, eligiendo con quién te vinculas. Pero no puedes controlar cómo otros reaccionan, qué sienten o qué deciden. Cuando confundes influencia con control, te frustras. Cuando aceptas la diferencia, te liberas. El desapego también te enseña a diferenciar reacción de respuesta. La reacción nace del impulso. Es rápida, emocional, automática. Suele aliviar momentáneamente, pero deja consecuencias. La respuesta nace del criterio. Es más lenta, más consciente, más alineada con quien quiere ser. Responder requiere espacio interno.
Y ese espacio solo existe cuando no estás fusionado emocionalmente con el estímulo. Para desarrollar ese espacio, necesitas aprender a observarte. A notar cuando una emoción empieza a subir. A identificar las señales tempranas. La tensión en el cuerpo. El diálogo interno acelerado. El deseo urgente de decir algo. En ese punto, el desapego actúa como un paso atrás interno. No huyes. No reprimes. Simplemente te colocas en una posición de testigo. Te dices, estoy sintiendo esto, pero no soy esto. Ese pequeño cambio de lenguaje crea una distancia saludable. La emoción sigue ahí, pero ya no conduce. Tú conduces. Una herramienta poderosa en este proceso es la curiosidad. Cuando alguien te provoca, en lugar de cerrar, abres. No hacia afuera necesariamente, sino hacia adentro. Te preguntas por qué esto me afecta. ¿Qué toca en mí? ¿Qué historia se activa? La curiosidad desarma la reactividad porque desplaza el foco del ataque a la comprensión. Y cuando comprendes, recuperas poder. El desapego también implica dejar de buscar validación constante. Muchas reacciones emocionales nacen de una necesidad no reconocida de aprobación. Queremos que nos vean. Que nos reconozcan. Que nos confirmen que valemos. Cuando esa validación no llega, duele. Y reaccionamos. El desapego te invita a construir una fuente interna de validación. A reconocer tu valor sin depender de la respuesta inmediata de otros. A sostenerte incluso cuando no eres entendido, celebrado o aplaudido. Esto no te vuelve arrogante. Te vuelve estable. Y la estabilidad es una forma profunda de poder. A medida que practicas el desapego, empiezas a notar cambios sutiles. Las mismas palabras ya no te atraviesan igual. Los mismos gestos ya no te sacuden tanto. No porque hayan perdido significado, sino porque tú has ganado centro. Empiezas a elegir tus batallas. A dejar pasar provocaciones que antes te consumían. A responder con calma donde antes reaccionabas con fuego. A retirarte cuando no hay nada que ganar. Y algo curioso ocurre, cuando dejas de reaccionar, muchas dinámicas se disuelven solas. La provocación pierde sentido. El manipulador pierde agarre. El conflicto se queda sin combustible. No siempre. Pero muchas veces. El desapego no garantiza que otros cambien. Garantiza que tú no te pierdas. Y ese es el verdadero objetivo. No convertirte en alguien distante, sino en alguien firme. No dejar de sentir, sino dejar de ser arrastrado. No endurecerte, sino enraizarte. Este capítulo es el corazón del camino. Porque sin desapego, todas las técnicas son parches. Con desapego, cada experiencia se convierte en entrenamiento. En el próximo capítulo entrarás en la parte más práctica. Entenderás cómo reentrenar tu cerebro y tu sistema nervioso para que esta forma de estar en el mundo deje de ser un esfuerzo y se convierta en tu estado natural. Pero por ahora, quédate con esto. No todo lo que toca tu emoción merece tu reacción. No todo lo que duele define quién eres. No todo lo que viene de afuera debe gobernar lo que pasa dentro. El desapego no te aleja de la vida. Te devuelve a ella desde un lugar de fuerza. Capítulo 4. Hasta ahora has entendido algo esencial, no reaccionas porque seas débil, reaccionas porque tu sistema nervioso aprendió a hacerlo así. Y si fue aprendido, puede ser reaprendido. Aquí empieza la parte más concreta del camino. No desde la motivación, sino desde la ciencia. No desde la fuerza de voluntad, sino desde el funcionamiento real de tu cerebro. Tu cerebro tiene dos velocidades. Una rápida, automática, emocional. Y otra más lenta, reflexiva, consciente. La rápida existe para protegerte. La lenta existe para elegir. El problema es que, cuando alguien te provoca, la rápida toma el control antes de que la lenta llegue a la escena. No es un fallo moral. Es biología. La información entra por los sentidos y pasa primero por el sistema emocional. Ahí se decide, en milisegundos, si algo es amenaza o no. Cuando se etiqueta como amenaza, el cuerpo se prepara para luchar, huir o congelarse. La mente racional queda parcialmente fuera de juego. Por eso, cuando estás activado, no piensas bien.
Por eso dices cosas que no representan quién eres. Por eso luego te preguntas por qué reaccionaste así. La clave no está en evitar que la emoción aparezca. Eso es imposible. La clave está en crear un espacio entre la emoción y la acción. Un pequeño margen donde puedas intervenir. Ese margen se puede entrenar. El primer punto de intervención es el cuerpo. Porque el cuerpo reacciona antes que el pensamiento. Si regulas el cuerpo, regulas la emoción. No al revés. Cuando alguien te detona, tu respiración se vuelve corta y rápida. Eso envía una señal clara al cerebro: peligro. Pero si haces lo contrario, si alargas la exhalación, si bajas el ritmo, envías otra señal: estoy a salvo. No es simbólico. Es directo. Respirar lento no elimina la emoción, pero baja su intensidad. Y cuando la intensidad baja, la mente vuelve a estar disponible. Este es el primer entrenamiento: usar el cuerpo como ancla. No discutir con la emoción. No analizarla de inmediato. Primero estabilizar el sistema. El segundo punto es el lenguaje interno. Lo que te dices cuando algo pasa. La mayoría de las personas se fusiona con la emoción. Dice: estoy furioso, estoy humillado, estoy herido. Y al hacerlo, se convierte en la emoción. Pierde perspectiva. Cuando empiezas a decir: estoy sintiendo ira, noto frustración, aparece vergüenza, algo cambia. No niegas lo que sientes. Lo observas. Ese acto de nombrar activa áreas del cerebro asociadas con regulación y conciencia. La emoción sigue ahí, pero ya no está sola. Hay alguien mirándola. Este es el segundo entrenamiento: pasar de ser la emoción a observar la emoción. El tercer punto es el significado. Tu cerebro no reacciona a los hechos. Reacciona a la interpretación de los hechos. Dos personas pueden vivir la misma situación y sentir cosas completamente distintas. No porque una sea más fuerte, sino porque cuentan historias diferentes. Cuando alguien te critica, puedes interpretar ataque o información. Cuando alguien te ignora, puedes interpretar desprecio o distracción. Cuando alguien te provoca, puedes interpretar amenaza o debilidad ajena. No se trata de elegir la versión más cómoda. Se trata de elegir la versión que te da más poder. Aquí entra el reencuadre consciente. No para engañarte, sino para ampliar. Te preguntas: ¿qué más podría significar esto? ¿Qué parte no estoy viendo? ¿Qué interpretación me ayuda a responder mejor? Este reencuadre no se hace bien cuando estás desbordado. Por eso se entrena antes. Preparas interpretaciones alternativas para usarlas cuando el sistema se activa. Por ejemplo: esta persona está descargando su estrés. Esto no define mi valor. Esto es una oportunidad para practicar calma. Esto no es personal, es automático. Cuando tienes estos marcos listos, no tienes que inventarlos bajo presión. Los usas. El cuarto punto es el tiempo. La emoción siempre quiere ahora. Responde ahora. Defiéndete ahora. Di algo ahora. Pero el tiempo es un regulador poderoso. Cuando introduces distancia temporal, la carga baja. Te preguntas: ¿cómo verás esto mañana? En una semana. En un año. La mayoría de los detonantes no sobreviven a ese filtro. No porque no importen, sino porque no merecen todo tu sistema. Este entrenamiento te enseña a no vivir atrapado en el instante emocional. El quinto punto es la tolerancia al malestar. Muchas reacciones no ocurren porque la situación sea insoportable, sino porque no toleras la sensación interna que genera. La incomodidad. La tensión. El silencio. La frustración. Reaccionas para aliviarte. Para soltar la presión. Para recuperar control. Pero cada vez que haces eso, refuerzas la idea de que no puedes sostener la emoción. Y eso te vuelve más reactivo. Aprender a quedarte con la sensación, sin actuar de inmediato, es uno de los entrenamientos más transformadores. Descubres que la emoción sube, alcanza un pico y baja. Siempre baja. Si no la alimentas. Esto construye confianza interna. La confianza de que puedes sentir sin romperte. Sin atacar. Sin huir. La práctica de la atención plena fortalece exactamente esta capacidad. No como algo místico, sino como un entrenamiento mental.
Observas pensamientos y emociones como eventos pasajeros. No los persigues. No los empujas. Los dejas pasar. Con el tiempo, el cerebro cambia. Las áreas asociadas con regulación se fortalecen. Las asociadas con reacción excesiva se suavizan. No de un día para otro, pero de forma real. El sexto punto es la repetición consciente. No basta con entender. Hay que practicar. Cada detonante se convierte en una sesión de entrenamiento. No siempre saldrá bien. A veces reaccionarás. A veces te perderás. Pero incluso ahí hay aprendizaje. En lugar de castigarte, observas. ¿Qué sentí? ¿Qué hice? ¿Qué podría hacer distinto? La amabilidad contigo mismo es clave. Porque la vergüenza perpetúa la reactividad. La curiosidad la disuelve. Poco a poco, empiezas a notar algo nuevo. El espacio entre estímulo y respuesta se agranda. 1 segundo más. 2 segundos. A veces 10. Y en ese espacio, eliges. No siempre la elección perfecta. Pero una mejor que antes. Eso es reprogramar el cerebro. No con fuerza, sino con práctica. En el próximo capítulo darás un paso más. Empezarás a transformar los detonantes en aliados. A usar exactamente aquello que antes te desestabilizaba como combustible para crecer. Pero antes, integra esto. No necesitas eliminar emociones. Necesitas aprender a regularlas. No necesitas cambiar tu personalidad. Necesitas entrenar tu sistema. La calma no es ausencia de emoción. Es presencia de dirección. Y esa dirección se construye, respiración a respiración, elección a elección. Capítulo 5. Hay un punto en el camino donde todo empieza a invertirse. Lo que antes sentías como un problema empieza a revelarse como una señal. Lo que antes evitabas empieza a mostrar su valor. Lo que antes te quitaba energía empieza, lentamente, a devolvértela. Ese punto aparece cuando dejas de preguntarte cómo dejar de sentirte detonado y empiezas a preguntarte para qué aparece ese detonante en tu vida. No es una pregunta cómoda. Pero es una pregunta poderosa. Hasta ahora, cada vez que alguien te provocaba, tu objetivo era que eso no pasara. Que la persona cambiara. Que la situación desapareciera. Que el mundo se ajustara a tu necesidad de calma. Y cuando eso no ocurría, sufrías 2 veces. Por el hecho y por la impotencia. Aquí ocurre el giro. Empiezas a entender que los detonantes no son interrupciones en tu camino. Son parte del camino. No aparecen para destruirte. Aparecen para mostrarte algo que aún necesita fuerza, claridad o integración. Cada detonante señala un punto sensible. Y un punto sensible no es una debilidad. Es un área sin entrenamiento suficiente. Piensa en esto con honestidad. Aquello que ya no te afecta es aquello que ya integraste. Aquello que aún te mueve es aquello que aún está creciendo. Cuando alguien te critica y te duele profundamente, no siempre es porque tenga razón, pero tampoco es casual. Hay una parte de ti que aún busca validación externa. Cuando alguien te ignora y te desestabiliza, hay una parte de ti que confunde atención con valor. Cuando alguien intenta controlarte y te enciendes, hay una parte de ti que aún lucha por afirmar su autonomía. Ver esto no te hace pequeño. Te hace consciente. Y la conciencia es el inicio del dominio. En lugar de rechazar el detonante, empiezas a estudiarlo. No con obsesión, sino con intención. Te preguntas qué activa exactamente. ¿Qué pensamiento aparece primero? ¿Qué emoción sigue? ¿Qué historia se cuenta tu mente? Este proceso convierte el caos en información. Y cuando algo se vuelve información, deja de ser una amenaza. Aquí es donde el crecimiento deja de ser una idea abstracta y se vuelve práctico. Porque ya no dependes de circunstancias ideales para fortalecerte. Usas las circunstancias reales. La persona difícil se convierte en tu entrenador emocional. No porque lo sepa. No porque lo quiera. Sino porque tú decides usar la experiencia de otra forma. Igual que el músculo crece bajo resistencia, tu estabilidad emocional crece bajo presión. No bajo comodidad. No bajo ausencia de conflicto. Bajo fricción. Cada vez que eliges no reaccionar donde antes reaccionabas, fortaleces un nuevo circuito.
Cada vez que sostienes una emoción sin actuar impulsivamente, construyes tolerancia. Cada vez que respondes desde tus valores y no desde tu herida, afirmas tu identidad. Este es el verdadero empoderamiento. No consiste en ganar discusiones. Consiste en no perderte. Reencuadrar los detonantes como oportunidades no significa romantizar el maltrato. No significa permitir abusos. No significa aguantar en silencio. Significa usar la experiencia, incluso cuando decides poner un límite o alejarte. Puedes decir no desde la calma. Puedes marcar distancia sin rabia. Puedes retirarte sin resentimiento. Y cuando haces eso, el detonante cumple su función. Te fortaleció. Una herramienta clave en este proceso es cambiar la pregunta automática. En lugar de ¿por qué me hacen esto a mí?, empiezas a preguntar ¿qué está entrenando esto en mí? Esa pregunta desplaza tu mente del victimismo a la autoría. Ya no eres el personaje al que le pasan cosas. Eres el protagonista que aprende de lo que pasa. Otra pregunta poderosa es cómo respondería alguien que ya dominó esto. No cómo reaccionaría. ¿Cómo respondería? Visualizas esa versión de ti más centrada, más firme, más libre. Y en lugar de esperar a convertirte en ella algún día, actúas como si ya estuvieras en entrenamiento para serla ahora. Este gesto cambia tu identidad interna. Empiezas a actuar desde quien estás construyendo, no desde quien eras. También empiezas a notar algo importante: no todos los detonantes tienen el mismo peso. Algunos aparecen para enseñarte paciencia. Otros para enseñarte límites. Otros para enseñarte desapego. Otros para enseñarte autoestima. Cuando identificas la lección, el detonante pierde intensidad. Porque ya no necesita gritar para ser escuchado. Muchas personas pasan la vida repitiendo las mismas experiencias porque nunca integran el mensaje. Cambian de entorno, cambian de personas, cambian de trabajo, pero el patrón regresa. Porque la lección sigue pendiente. Tú ahora eliges algo distinto. Eliges aprender rápido. Eliges integrar. Eliges no necesitar 10 repeticiones para entender lo que una ya mostró. Este enfoque también despierta compasión. No una compasión ingenua, sino lúcida. Empiezas a ver que muchas personas que detonan a otros están profundamente desreguladas. No saben manejar su frustración. No saben expresar límites. No saben pedir lo que necesitan. Eso no las convierte en maestras conscientes. Pero las convierte en espejos útiles. Y cuando dejas de tomarte su comportamiento como una agresión personal, recuperas poder. Porque el ego ya no dirige la escena. Este cambio tiene un efecto inesperado. Cuando dejas de reaccionar, muchas personas cambian su comportamiento contigo. No siempre por reflexión, a veces por simple adaptación. La dinámica pierde combustible. La calma firme es incómoda para quien busca drama. La claridad tranquila desarma al manipulador. La ausencia de reacción frustra al provocador. No porque estés jugando un juego psicológico, sino porque ya no participas en el antiguo. Y si alguien no cambia, tú igualmente ganas. Porque ya no te desgasta. En este punto del proceso, empiezas a confiar en ti. No en que el mundo será amable, sino en que tú sabrás manejarlo. No en que nadie te lastimará, sino en que sabrás cuidarte sin cerrarte. Esa confianza es profunda. No depende de circunstancias. Depende de habilidad. Y la habilidad se construye con práctica. Cada detonante es una repetición más. Cada momento incómodo es una oportunidad de fortalecer tu sistema. Cada respuesta consciente es una victoria silenciosa. No una victoria sobre otros. Una victoria sobre patrones antiguos. Este capítulo marca un cambio de identidad. Ya no eres alguien que quiere dejar de sentir. Eres alguien que sabe usar lo que siente. Ya no eres alguien que huye del conflicto. Eres alguien que aprende de él. Ya no eres alguien a quien la gente desestabiliza fácilmente. Eres alguien que transforma fricción en firmeza. En el próximo capítulo, llevarás este crecimiento a un nivel más concreto. Aprenderás a construir límites internos tan sólidos que incluso cuando el mundo cruce líneas, tu centro permanezca intacto. Pero por ahora, integra esto. Nada de lo que te detona llega por accidente.
Nada de lo que duele llega sin mensaje. Nada de lo que enfrentas es inútil si decides aprender. El detonante no es el enemigo. Es el entrenamiento. Y tú ya no estás huyendo. Estás creciendo. Capítulo 6. Llega un momento en el que entiendes algo con total claridad. No basta con aprender a regular tus emociones si sigues permitiendo que otros entren en tu espacio interno sin permiso. La calma necesita estructura. Y esa estructura se llama límites psicológicos. No límites agresivos. No muros. No frialdad. Límites internos, invisibles, firmes. Límites que no dependen de que los demás los respeten, sino de que tú los sostengas. Las personas emocionalmente reactivas suelen tener límites difusos. No porque quieran, sino porque nunca aprendieron dónde termina el otro y dónde empiezan ellas. Absorben estados ajenos. Se sienten responsables por emociones que no les pertenecen. Cargan con culpas que no son suyas. Interpretan comportamientos externos como verdades internas. El primer límite que necesitas construir es el límite energético. Esto significa aprender a no absorber automáticamente lo que otros sienten. Puedes estar frente a alguien enojado sin volverte enojo. Puedes escuchar a alguien frustrado sin cargar su frustración. Puedes acompañar dolor sin convertirlo en tuyo. Empatía no es contagio emocional. Empatía es comprensión con estabilidad. Cuando no hay límite energético, cualquier persona alterada altera tu sistema. Cuando el límite existe, tú te mantienes como un punto estable. Y desde ahí, incluso ayudas mejor. Para construir este límite, necesitas repetir una verdad simple, muchas veces, hasta que se vuelva automática: esto que la otra persona siente no es mío. Puedo verlo. Puedo escucharlo. No tengo que cargarlo. El segundo límite es el de responsabilidad emocional. Aquí ocurre una de las confusiones más dañinas. Muchas personas creen que son responsables de cómo otros se sienten. Y al mismo tiempo, creen que otros son responsables de cómo ellas se sienten. Ambas creencias generan dependencia. Cuando asumes que debes evitar que otros se enojen, se frustren o se decepcionen, empiezas a traicionarte. Caminas con cuidado excesivo. Callas lo que necesitas decir. Aceptas lo que no quieres aceptar. Y cuando crees que otros no deberían hacerte sentir mal, les das poder. Porque cualquier gesto se convierte en una violación emocional. El límite sano es este: yo soy responsable de mis emociones y mis acciones. Los demás son responsables de las suyas. Esto no elimina la consideración ni el respeto. Elimina la carga innecesaria. Puedes comunicarte con honestidad sin hacerte cargo de la reacción. Puedes poner un límite sin sentir culpa por la incomodidad que genera. Puedes decir no sin explicarte eternamente. El tercer límite es el del significado. No todo lo que alguien dice sobre ti define quién eres. Muchas personas reaccionan como si cada comentario fuera una sentencia. Como si cada crítica fuera una verdad absoluta. Como si cada opinión tuviera el mismo peso. Pero no es así. Las palabras de otros pasan por filtros: su historia, sus miedos, su nivel de conciencia, su estado emocional. Cuando no tienes un límite de significado, aceptas interpretaciones ajenas como identidad. El límite aquí es decidir que tú eres el autor del significado de tu experiencia. Puedes escuchar feedback sin fusionarte con él. Puedes considerar una crítica sin convertirla en autodefinición. Puedes aceptar que alguien tenga una opinión negativa sin que eso destruya tu centro. Este límite te devuelve algo esencial: la capacidad de evaluarte desde dentro, no desde el ruido externo. El cuarto límite es el de atención. Tu atención es tu recurso más valioso. Es tiempo, energía, vida. Y muchas personas la entregan sin darse cuenta a discusiones inútiles, dramas repetitivos, provocaciones diseñadas para enganchar. No todo merece respuesta. No todo merece explicación. No todo merece tu foco. Cuando no hay límite de atención, otros deciden en qué piensas, cuánto tiempo rumias, qué emoción sostienes. Cuando el límite existe, tú eliges. Elegir no entrar en una discusión no es debilidad. Es inteligencia emocional. Elegir no responder inmediatamente no es huida. Es regulación.
Este límite se entrena preguntándote, antes de involucrarte, ¿esto aporta algo real a mi vida? ¿Esto me acerca a quien quiero ser? ¿Esto merece mi energía? Si la respuesta es no, te retiras internamente. Aunque estés presente físicamente. El quinto límite es el del acceso emocional. No todo el mundo merece conocer tus heridas, tus dudas, tus procesos internos. Muchas personas confunden apertura con exposición indiscriminada. Y luego se sienten vulnerables, traicionadas o utilizadas. El límite sano es elegir con quién eres vulnerable y hasta qué punto. Compartir con personas que no tienen la capacidad de sostener tu vulnerabilidad genera más daño que alivio. El límite aquí no es cerrar el corazón. Es protegerlo con criterio. Cuando eliges bien dónde abrirte, tu vulnerabilidad se convierte en fortaleza. Cuando no, se convierte en munición para otros. A medida que construyes estos límites, algo cambia en tu experiencia cotidiana. No de forma dramática. De forma constante. Te involucras menos en conflictos innecesarios. Te desgastas menos explicándote. Te sientes más estable incluso cuando otros no lo están. Y aquí aparece algo importante: los límites no necesitan ser anunciados para existir. No necesitas decirle a todos cómo deben tratarte. Tu forma de responder, tu calma, tu consistencia, enseñan más que cualquier discurso. Cuando mantienes un límite sin agresión, el entorno se ajusta. Algunas personas lo respetan. Otras se alejan. Ambas cosas son información. Los límites no te hacen perder relaciones valiosas. Revelan cuáles lo son. Al principio, sostener límites puede generar incomodidad. Culpa. Miedo al rechazo. Sensación de ser duro. Eso es normal. Estás rompiendo patrones antiguos. Pero con el tiempo, esa incomodidad se transforma en paz. Porque dejas de vivir en tensión constante. Dejas de anticipar reacciones. Dejas de defenderte todo el tiempo. Empiezas a habitar tu espacio interno con más seguridad. Y esa seguridad no es arrogancia. Es enraizamiento. En el próximo capítulo, llevarás esta base a un nivel más avanzado. Aprenderás técnicas mentales para mantener tu centro incluso bajo presión intensa, provocación constante o situaciones de alto riesgo emocional. Pero antes de avanzar, integra esto profundamente. No todo lo que sientes es tuyo. No todo lo que otros sienten es tu responsabilidad. No todo lo que dicen define quién eres. No todo merece tu atención. Los límites no te separan del mundo. Te permiten estar en él sin perderte. Y cuando no te pierdes, nadie puede sacarte de tu centro sin tu consentimiento. Capítulo 7. Hay situaciones en las que todo lo aprendido parece ponerse a prueba al mismo tiempo. No es una provocación aislada. No es un comentario casual. Es presión sostenida. Es alguien que insiste. Es un entorno cargado. Es un momento donde sabes que, si pierdes el centro, las consecuencias serán reales. Aquí es donde la regulación básica no siempre alcanza. Aquí necesitas dominio. No rigidez. Dominio. Dominio significa poder moverte sin romperte. Adaptarte sin ceder tu esencia. Responder sin traicionarte. Las personas que mantienen la calma bajo presión no lo hacen porque no sienten. Lo hacen porque han desarrollado estrategias internas que funcionan incluso cuando el sistema quiere desbordarse. La primera de estas estrategias es aprender a usar la energía del otro sin oponerte a ella. Cuando alguien viene cargado de agresividad, crítica o provocación, tu impulso natural es resistir. Defenderte. Bloquear. Contraatacar. Pero la resistencia directa crea fricción. Y la fricción escala. El dominio empieza cuando dejas de chocar y empiezas a redirigir. No respondes al tono. Respondes a la intención. No reaccionas a la forma. Te diriges al fondo. Si alguien te acusa, no te defiendes automáticamente. Preguntas qué resultado busca. Si alguien te provoca, no entras en el juego. Cambias el marco. Si alguien intenta desestabilizarte, te vuelves más lento, no más rápido. La lentitud consciente es una forma de poder. Hablar más despacio. Respirar antes de responder. Hacer una pausa breve antes de elegir palabras.
Eso desarma a quien espera impulsividad. La segunda estrategia es la flexibilidad cognitiva bajo estrés. Cuando estás bajo presión, tu mente quiere una sola historia. Me atacan. Me faltan el respeto. Esto es injusto. Y se aferra a ella. La flexibilidad consiste en generar varias interpretaciones sin quedarte atrapado en ninguna. Te dices internamente, esta es una posibilidad, pero no la única. Esta persona puede estar descargando algo que no tiene que ver conmigo. Esta situación puede ser incómoda, pero no peligrosa. Esto puede ser una prueba, no una amenaza. No buscas la verdad absoluta. Buscas mantener espacio interno. Ese espacio te permite no colapsar en una sola emoción. Y cuando no colapsas, puedes elegir. La tercera estrategia es el anclaje a valores. Bajo presión, muchas personas olvidan quién quieren ser. Se enfocan en ganar, defenderse, no quedar mal. Y terminan actuando desde el miedo. El dominio aparece cuando te preguntas, en medio de la tensión, ¿qué tipo de persona quiero ser aquí? No qué me conviene emocionalmente. ¿Qué me representa? ¿Quieres ser alguien claro? Firme. Respetuoso. Coherente. Esa pregunta reorganiza tu respuesta. Te saca del impulso y te devuelve al propósito. Puedes decir cosas difíciles desde valores. Puedes marcar límites sin violencia. Puedes retirarte sin desprecio. Los valores son un ancla cuando el entorno se mueve. La cuarta estrategia es la vulnerabilidad estratégica. Esto suele sorprender. Porque la mayoría cree que mostrar vulnerabilidad bajo presión es exponerse. Pero hay una forma de vulnerabilidad que desarma. Cuando alguien intenta atacarte señalando un defecto, y tú lo reconoces con honestidad, le quitas poder al ataque. No te justificas. No te humillas. Nombras lo real. Dices, sí, ahí puedo mejorar. Sí, eso fue un error. Sí, no soy perfecto. La vulnerabilidad estratégica funciona porque muestra seguridad interna. Solo alguien seguro puede admitir una limitación sin colapsar. Además, corta la escalada. Es difícil seguir atacando a alguien que no se defiende desde el ego. La quinta estrategia es el anclaje temporal. La presión hace que el momento parezca absoluto. Definitivo. Como si todo dependiera de lo que pase ahora. El anclaje temporal rompe esa ilusión. Te recuerdas que esto es un momento dentro de una historia más grande. Que tu vida no se define por esta conversación. Que tu valor no se decide aquí. Preguntas simples, ¿esto importará en un mes? ¿Esto cambia quién soy? ¿Esto merece esta intensidad? Ese cambio de perspectiva reduce la carga emocional y te permite responder con más claridad. La sexta estrategia es la transmutación de la emoción. La emoción intensa no es enemiga. Es energía. La rabia puede convertirse en determinación. El miedo en atención. La frustración en enfoque. La tristeza en profundidad. Cuando intentas eliminar la emoción, luchas contra ella. Cuando la usas, la integras. Te dices, ¿qué necesita esta energía ahora? Movimiento. Claridad. Acción. Silencio. Y la canalizas. Esto requiere práctica, pero es una de las habilidades más poderosas. Dejas de temer sentir fuerte porque sabes que no te perderás. La séptima estrategia es el retiro estratégico. No todo se resuelve en el momento. No toda conversación debe continuar cuando el sistema está activado. Retirarte no es huir. Es preservar recursos. Dices, quiero pensar esto con calma. Hablamos luego. Ahora no estoy en el mejor estado para responder. Eso es autocontrol. Y suele generar respeto, incluso si no lo reconocen en voz alta. El retiro estratégico evita daños innecesarios. Te da tiempo. Te devuelve elección. La octava estrategia es el reencuadre en tiempo real. No esperas a calmarte para aprender. Aprendes en medio del fuego. Te haces preguntas que cambian el foco. ¿Qué puedo aprender ahora? ¿Qué está entrenando esto? ¿Qué haría alguien que admiro? Estas preguntas sacan a tu mente del modo víctima y la llevan al modo aprendiz. Y el aprendiz no se derrumba. Observa. Con el tiempo, este reencuadre se vuelve automático.
Tu mente deja de buscar amenazas y empieza a buscar lecciones. Eso cambia tu relación con la presión. Ya no te aplasta. Te activa. Estas estrategias no te hacen invulnerable. Te hacen adaptable. Y la adaptabilidad es más poderosa que la dureza. Porque la dureza se quiebra. La adaptabilidad fluye. En el próximo capítulo aprenderás a identificar distintos tipos de personas difíciles y a aplicar estas estrategias de forma específica, sin desgastarte ni sobreexplicarte. Pero antes, integra esto. La presión no revela tu debilidad. Revela tu entrenamiento. No necesitas eliminar el conflicto. Necesitas atravesarlo sin perderte. Y cuando puedes mantener tu centro bajo presión, algo se establece dentro de ti. Una certeza silenciosa. Pase lo que pase, sabré responder. Capítulo 8. Llega un punto en el camino donde comprendes que no todas las personas difíciles lo son por las mismas razones. Hasta ahora has trabajado en ti, en tu centro, en tu regulación. Eso es la base. Pero ahora toca afinar la mirada hacia afuera, no para juzgar, sino para entender. Porque entender patrones te permite responder con precisión en lugar de agotarte reaccionando. Cuando no distingues, todo conflicto parece igual. Cuando distingues, cada interacción se vuelve más manejable. Hay personas que te detonan no porque tú seas el problema, sino porque su forma de estar en el mundo choca con tu sistema. Y cuando reconoces ese patrón, dejas de personalizar. El primer tipo de persona difícil es la controladora. Esta persona necesita dirigir, corregir, decidir. Opina sin que se lo pidan. Interviene donde no le corresponde. Se inquieta cuando las cosas no siguen su plan. Su impulso no nace del poder real, sino del miedo. Miedo a que algo se salga de control. Miedo a sentirse irrelevante. Miedo al caos interno. Cuando reaccionas enfrentando directamente a un controlador, la lucha escala. Porque el control es su identidad. Si lo amenazas, se defiende con más control. La respuesta eficaz no es someterte ni confrontar brutalmente. Es redirigir. Le das opciones limitadas. Le ofreces estructura. Le reconoces su experiencia sin ceder tu autonomía. Hablas con claridad, sin justificarte en exceso. Mantienes el rumbo con firmeza tranquila. No intentas ganarle. Te mantienes fuera de su juego. El segundo tipo es el buscador de atención. Esta persona necesita ser vista constantemente. Amplifica problemas. Crea drama. Interrumpe. Lleva la conversación hacia sí misma. Cuando no recibe atención positiva, acepta la negativa. Su comportamiento no nace de maldad, sino de una carencia profunda. Aprendió que ser intenso es la forma de existir. El error común es alimentar el drama, intentar calmarlo todo el tiempo o rescatar. La respuesta eficaz es selectiva. Refuerzas lo sano, no lo caótico. Das atención cuando hay presencia auténtica, no cuando hay espectáculo. Cuando aparece el drama, reduces tu respuesta. Breve. Humana. Sin combustible. No castigas. No ignoras cruelmente. Simplemente no refuerzas el patrón. El tercer tipo es el crítico constante. Nada es suficiente. Todo puede mejorar. Siempre hay un error. Siempre hay una falla. Esta persona suele tener una voz interna aún más dura que la que proyecta hacia afuera. El crítico no busca diálogo. Busca sentirse superior para no sentirse pequeño. Cuando te defiendes sin parar, le das poder. Cuando atacas, entras en su terreno. La respuesta más efectiva es transformar la crítica en información. Pides especificidad. Extraes lo útil. Si no hay nada concreto, no lo sostienes. Puedes decir gracias por señalarlo, ¿qué sugerirías? O tomar nota y seguir. El crítico se desarma cuando no encuentra ego herido. El cuarto tipo es la víctima permanente. Todo le pasa. Nada depende de ella. Siempre hay una razón por la cual no puede cambiar. Busca comprensión, pero rechaza soluciones. Su identidad está anclada al problema. El error común es rescatar, aconsejar sin parar o cargar con su frustración. La respuesta sana es la compasión con límites. Escuchas sin absorber. Reflejas sin resolver.
Devuelves responsabilidad con preguntas: ¿qué opciones ves? ¿Qué podrías hacer distinto? No la empujas. No la abandonas. Pero tampoco te hundes con ella. Reconocer estos tipos no es poner etiquetas rígidas. Las personas pueden moverse entre patrones según el contexto. Pero identificar la tendencia principal te da ventaja emocional. Porque dejas de preguntarte qué hago mal y empiezas a preguntarte cómo respondo mejor. Aquí ocurre algo clave: cuando entiendes el patrón del otro, tu sistema se relaja. Porque la incertidumbre baja. Y cuando baja la incertidumbre, baja la reacción. Ya no estás improvisando. Estás eligiendo. También empiezas a notar algo importante: muchos conflictos se repiten porque respondes siempre igual. Cambia tu respuesta y cambia la dinámica. No porque el otro se transforme mágicamente, sino porque el juego deja de funcionar igual. Algunas personas se ajustarán. Otras se resistirán. Otras se irán. Todas las reacciones son información. Y aquí viene una verdad difícil, pero liberadora: no todas las relaciones están destinadas a profundizar. Algunas solo están destinadas a enseñarte límites. Aceptar esto reduce mucho sufrimiento. No necesitas arreglar a nadie. No necesitas ser entendido por todos. No necesitas encajar en dinámicas que te drenan. Tu trabajo no es gustar. Es sostenerte. Cuando tienes claridad interna y comprensión externa, algo se estabiliza. Te vuelves menos reactivo porque ya no te sorprendes tanto. Ya no te tomas cada gesto como personal. Ya no interpretas cada fricción como una amenaza. Empiezas a ver la conducta humana con más amplitud. Eso no te vuelve indiferente. Te vuelve estratégico. Y la estrategia, en este contexto, no es manipulación. Es cuidado. Cuidado de tu energía. Cuidado de tu atención. Cuidado de tu paz. En el próximo capítulo aprenderás a responder a ataques directos sin reaccionar, usando respuestas que desarman sin humillar y protegen sin endurecer. Pero por ahora, integra esto. No todas las personas difíciles son iguales. No todas las respuestas sirven para todos. Comprender el patrón reduce la carga emocional. Cuando ves con claridad, reaccionas menos. Cuando reaccionas menos, eliges más. Y elegir cómo interactuar con el mundo es una de las formas más profundas de libertad. Capítulo 9. Hay momentos en los que la dificultad deja de ser sutil. Ya no es una actitud incómoda ni un comentario ambiguo. Es un ataque directo. Una acusación. Una provocación clara. Una frase diseñada para herir, desestabilizar o arrastrarte a una reacción. En esos momentos, todo en tu cuerpo quiere responder. Defenderse. Contraatacar. Demostrar. Callar con rabia o explotar con palabras. Durante años, a la mayoría de las personas solo se les enseñaron dos opciones: luchar o huir. Atacar o cerrarse. Gritar o desaparecer. Pero existe una tercera vía, mucho más poderosa y mucho menos conocida: la respuesta no reactiva. La respuesta no reactiva no es pasividad. Es control interno. Es elegir conscientemente no jugar el juego que el otro intenta imponer. Cuando alguien ataca, espera algo muy concreto. Espera que te defiendas. Espera que devuelvas el golpe. Espera que te derrumbes. Todas esas respuestas confirman su poder. Le dicen que logró su objetivo. La respuesta no reactiva rompe ese patrón. No porque humille al otro, sino porque no le entrega el control de tu estado emocional. La primera forma de respuesta no reactiva es la curiosidad genuina. Cuando alguien lanza una acusación o un ataque verbal, en lugar de responder al contenido emocional, respondes con una pregunta calmada. No irónica. No defensiva. Clara. Dices: ayúdame a entender qué te preocupa exactamente. O dices: ¿qué es lo que realmente te molesta de esta situación? Esta respuesta desconcierta. Porque no hay resistencia. No hay pelea. Hay apertura. Muchas veces, detrás del ataque hay frustración acumulada, una necesidad no expresada o una sensación de no ser escuchado. La curiosidad abre espacio para que eso aparezca. No siempre funcionará. Pero cuando funciona, transforma el conflicto en conversación.
La segunda forma es la validación emocional sin rendición. Esto significa reconocer la emoción del otro sin aceptar su agresión ni su narrativa. Puedes decir, veo que esto te genera mucha rabia. O entiendo que estés frustrado. No dices tienes razón. No dices yo soy el problema. Dices reconozco lo que sientes. Para muchas personas, sentirse visto reduce la necesidad de atacar. Porque el ataque era una forma torpe de pedir reconocimiento. La validación calma sin someterte. La tercera forma es el acuerdo parcial estratégico. Consiste en encontrar una pequeña parte de verdad en lo que el otro dice y reconocerla sin dramatizar. Si alguien dice nunca escuchas, puedes decir, es posible que en ese momento no haya estado tan presente como debería. Eso no te convierte en culpable. Te convierte en consciente. Al reconocer una parte, le quitas al otro la necesidad de seguir empujando. El conflicto pierde tensión. La cuarta forma es la redirección firme. Aquí no te quedas en el ataque. Llevas la conversación hacia lo que importa. Dices, más allá de cómo lo estamos diciendo, ¿qué solución estás buscando? O dices, ¿qué te gustaría que fuera distinto? Redirigir no es evadir. Es cambiar el enfoque de pelea a resolución. La quinta forma es la vulnerabilidad transparente. Esta es una de las respuestas más poderosas y menos usadas. Implica nombrar tu experiencia interna sin acusar. Puedes decir, lo que acabas de decir me duele. O me cuesta escuchar esto dicho de esa manera. No atacas. No te defiendes. Nombras. La vulnerabilidad honesta corta el juego de poder. Porque no hay máscara que atacar. No siempre es segura. Debe usarse con criterio. Pero cuando el contexto lo permite, genera conexión inmediata. La sexta forma es la deflexión elegante. No todo ataque merece ser abordado en profundidad. A veces, lo más sano es no enganchar. Reconoces el comentario sin entrar en él y sigues adelante. Dices, tomo nota. O entiendo que pienses así. Y cambias de tema. No por miedo. Por elección. Esta respuesta protege tu energía. La séptima forma es el límite claro y calmado. Hay ataques que no buscan diálogo. Buscan dominación. Ahí la respuesta no reactiva no es conversación, es límite. Dices, no voy a seguir esta conversación si me hablas así. O esto no es aceptable para mí. No gritas. No amenazas. Informas. El límite no necesita justificación. Necesita coherencia. Y aquí viene algo importante. No todas las respuestas no reactivas buscan que el otro cambie. Buscan que tú no te pierdas. Algunas personas seguirán atacando. Algunas se burlarán de tu calma. Algunas intentarán escalar. Pero incluso en esos casos, has ganado algo fundamental, dignidad interna. Has demostrado, sobre todo a ti, que no necesitas reaccionar para existir. Con práctica, estas respuestas se vuelven más naturales. Ya no tienes que pensarlas tanto. Aparecen. Y cuando aparecen, algo cambia en tu identidad. Dejas de verte como alguien vulnerable a la provocación. Te ves como alguien que elige. Eso modifica tu presencia. Tu tono. Tu energía. Muchas personas dejan de atacarte no porque tú les pongas miedo, sino porque no encuentran el eco que buscan. El ataque necesita reacción para sostenerse. Sin ella, se cae. Este capítulo no te promete que nunca serás atacado. Te promete que no estarás indefenso. Te promete opciones. En el próximo y último capítulo integrarás todo este recorrido y verás cómo esta forma de estar en el mundo transforma tus relaciones, tu entorno y tu influencia. Pero antes, recuerda esto. No reaccionar no es rendirse. Es gobernarse. No responder al ataque con ataque no es debilidad. Es claridad. Y cuando tienes claridad, nadie puede arrastrarte a un lugar donde no quieres estar.